Era un domingo típico cuando mi nieta Holly deslizó una nota debajo de la mesa del comedor. Mis manos temblaban mientras lo leía. Abuela, llama al 911 ahora. Por favor, no les digas que te lo conté. Mi corazón se detuvo por un segundo. Carter, mi hijo, estaba sirviendo vino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vanessa, mi nuera, levantó su copa para un brindis que sonó demasiado ensayado. Y yo, Georgia Herrera, a mis 66 años, acababa de recibir la nota más aterradora de mi vida de una niña de 8 años. ¿Qué demonios estaba pasando en mi propia casa? 3 semanas antes, todo había comenzado con una discusión que cambió nuestra dinámica familiar para siempre. Carter había llegado esa tarde con Vanessa, pero sin Holly. Eso ya me pareció extraño. Siempre traían a la niña los domingos, pero esta vez sus rostros estaban serios, lo que me puso en alerta desde el momento en que cruzaron la puerta. Mamá, necesitamos hablar contigo, había dicho Carter, evitando mi mirada mientras se sentaba en el sofá. Vanessa permaneció de pie como si se estuviera preparando para una batalla. Es sobre la casa y sobre tu futuro. George, mi esposo, había salido a comprar el periódico. Era como si hubieran calculado el momento perfecto para quedarme sola. Me senté frente a ellos, sintiendo como el aire en la sala de estar se volvía denso y pesado. ¿Mi futuro?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no me gustaría lo que venía. Mamá, ahora tienes 66 años, comenzó Carter, finalmente mirándome a los ojos. Esta casa es demasiado grande para ti y papá. No pueden mantenerla como solían hacerlo. Era una mentira. George y yo cuidamos perfectamente nuestra casa. El jardín estaba inmaculado, las paredes recién pintadas y cada rincón limpio como una patena. Pero lo dejé continuar. Vanessa y yo hemos estado pensando. Prosiguió, tomando la mano de su esposa. Sería mejor si nos transfirieran la casa ahora, como un adelanto de la herencia. Así podrían mudarse a un lugar más pequeño, más cómodo para su edad. El cinismo de sus palabras me golpeó como una bofetada. George había trabajado en la fábrica durante 40 años para pagar cada ladrillo de esta casa. 40 años de levantarme a las 5 de la mañana para hacerle el almuerzo, de ahorrar centavo a centavo, de negarme pequeños lujos para que Carter pudiera estudiar, para que tuviera ropa decente, para que nunca le faltara nada. Un adelanto de la herencia, repetí lentamente. Carter, esta casa no es solo una propiedad. Es nuestro hogar. Es donde criamos a tu hermana Claudia, donde celebramos tus cumpleaños. ¿Dónde? Mamá, no seas sentimental. Vanessa me interrumpió con una sonrisa fría. Es solo una casa, y francamente, ambos son demasiado mayores para mantener algo tan grande. Sería más responsable de su parte pensar en nosotros, en Holly, en su futuro. Ahí estaba, la carta que siempre jugaban, mi nieta. Como si no pensara en Holly cada segundo de cada día. Como si yo no fuera quien le compraba los útiles escolares cuando se les acababa el dinero, quien le hacía los disfraces para las obras de teatro de la escuela, quien la cuidaba cuando se enfermaba y ellos tenían que trabajar. Tenemos deudas, mamá. Carter confesó, bajando la voz. Grandes deudas. Si no las pagamos pronto, vamos a perderlo todo. Y Holly no merece pasar por eso. Mi hijo no estaba pidiendo ayuda. Estaba exigiendo que les diera mi casa, mi hogar, el lugar donde había construido toda mi vida. Y lo estaba haciendo usando a mi nieta como chantaje emocional. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Aunque, por la forma en que Carter evitaba mi mirada, ya tenía una terrible sospecha. Eso no importa, interrumpió rápidamente Vanessa. Lo que importa es que podemos resolver esto si nos ayudas. Si nos das la casa. No, dije firmemente. Esta casa no está en venta, y ciertamente no te la voy a dar para que pagues deudas de las que ni siquiera tienes el valor de hablarme. El rostro de Vanessa se transformó. La máscara de amabilidad se cayó como un vestido rasgado. Georgia, no creo que entiendas la gravedad de la situación. No estamos pidiendo. Le estamos informando de lo que va a suceder. Perdón. Me levanté, sintiendo la sangre hervir en mis venas. Mira, anciana, y dijo Vanessa. Y esa palabra salió de su boca como veneno. Te estás haciendo vieja. George también. En cualquier momento, vas a necesitar cuidados especiales.
Estarás demasiado senil para tomar decisiones. ¿No crees que es mejor hacerlo de la manera fácil ahora? Carter no dijo nada. Mi propio hijo se quedó en silencio mientras su esposa me amenazaba en mi propia sala de estar. En ese momento, entendí que había perdido a mi hijo hace mucho tiempo. Vanessa me lo había robado, lo había convertido en un extraño que me miraba como si yo fuera un obstáculo en su camino. Fuera, dije con una voz que no reconocía como la mía. Sal de mi casa ahora. Mamá, empezó Carter. Fuera, grité, señalando la puerta. Y no vuelvas hasta que estés listo para disculparte y decirme la verdad sobre esas deudas. Salieron eslamando la puerta tan fuerte que hizo temblar las ventanas. George llegó 10 minutos después y me encontró llorando en el sofá con un dolor en el pecho que no sabía si era de rabia o tristeza. Le conté todo. George guardó silencio durante varios minutos, procesando la traición de nuestro hijo. Finalmente, tomó mi mano y dijo, George, algo me dice que esto no ha terminado. Tenía razón porque 3 semanas después, Carter y Vanessa aparecieron en mi puerta con Holly y sonrisas falsas como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieran amenazado. Como si no hubieran intentado robarme la casa. Y ahora, con esa nota temblando entre mis dedos, entendí que George tenía razón. Esto no había terminado. Apenas había comenzado. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó Carter desde el otro lado de la mesa, su voz sonando extrañamente aguda. Rápidamente doblé la nota de Holly y la deslicé en el bolsillo de mi vestido verde, tratando de mantener mi expresión neutral. Mi nieta me miraba con esos grandes ojos asustados. Pero cuando Carter se volvió hacia ella, Holly inmediatamente bajó la mirada a su plato. Por supuesto, hijo, respondí, forzando una sonrisa. Solo estaba pensando en lo deliciosa que está la comida que hizo Vanessa. Vanessa sonrió, pero había algo calculado en su sonrisa, algo que no me gustaba en absoluto. Gracias, Georgia. Quería que este almuerzo fuera especial, familiar, como en los viejos tiempos. ¿Viejos tiempos? ¿Se refería a antes de que me amenazara en mi propia sala de estar, antes de que intentara robarme la casa? Pero me mantuve tranquila. Algo estaba terriblemente mal aquí. Y la nota de Holly era la prueba. George masticaba su pollo lentamente, ajeno a la tensión en el aire. Mi esposo siempre había sido un hombre tranquilo y confiado. Quizás demasiado confiado. No notaba las miradas nerviosas de Carter, como Vanessa controlaba cada movimiento en la mesa, o como Holly apenas había tocado su comida. Holly, cariño, ¿no tienes hambre?, pregunté, esperando que mi voz sonara natural. No mucho, abuela. Mi nieta murmuró sin mirar hacia arriba. Está bien, intervino rápidamente Vanessa. Los niños a veces no tienen hambre, ¿verdad? Holly. La niña asintió, pero vi que sus pequeñas manos temblaban ligeramente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le habían hecho a mi nieta? ¿Qué sabía ella que yo no sabía? Durante los siguientes minutos, traté de actuar con normalidad mientras observaba cada detalle. Carter se levantó 3 veces para ir a la cocina por cosas innecesarias. Más agua, servilletas que ya estaban en la mesa, sal que nadie había pedido. Cada vez que regresaba, intercambiaba una mirada con Vanessa. ¿Sabes qué, mamá?, Carter dijo, volviendo a sentarse después de su cuarto viaje a la cocina. Vanessa y yo hemos estado pensando mucho en nuestra última conversación. Aquí venía. Lo que sea que habían planeado, ya estaba en marcha. Oh, ¿de verdad?, respondí, tomando un sorbo de agua. El líquido tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero pensé que tal vez solo eran mis nervios. Sí, continuó Vanessa, tomando la mano de Carter sobre la mesa en un gesto ensayado. Nos dimos cuenta de que podríamos haber sido demasiado directos, demasiado duros contigo. Queremos disculparnos, añadió Carter. Y por un momento, casi creí que era sincero. Casi. Entendemos que esta casa significa mucho para ti, continuó Vanessa. Y no queremos presionarte para que tomes una decisión apresurada. Mentiroso. La nota de Holly ardía en mi bolsillo como evidencia de que algo horrible estaba sucediendo, pero seguí el juego. Aprecio que entiendas eso, dije con cuidado. Por eso, continuó Carter. Pensamos que tal vez podrías venir a almorzar con nosotros más a menudo, pasar más tiempo juntos como familia. Sí,
añadió Vanessa con entusiasmo fingido. Podríamos hacer esto todos los domingos. A Holly le encantaría. ¿Verdad, cariño? Holly asintió débilmente, pero cuando sus padres no miraban, me lanzó una mirada desesperada que me rompió el corazón. Tomé otro sorbo de agua, y esta vez el sabor amargo era inconfundible. Algo estaba mal con mi bebida. Muy mal. Dejé el vaso y fingí seguir comiendo, pero mi mente estaba acelerada. «Mamá, ¿te sientes bien?», Carter preguntó, y había algo en su tono que no era preocupación genuina. Era expectativa. Un poco cansada, admití, y no era una mentira. De repente, me sentí extrañamente pesada, como si mis pensamientos se movieran a través de melaza. Tal vez deberías acostarte un rato, sugirió Vanessa de inmediato. Después del almuerzo, por supuesto. Sí, acordó Carter. Has estado trabajando mucho en el jardín últimamente. Tal vez sea demasiado para una mujer de mi edad. Terminé la frase por él, y algo en mi tono los puso en alerta. No quise decir eso, se retractó rápidamente Carter, pero ya lo entendía. El sabor amargo en el agua, la insistencia de que fuera a almorzar, las miradas nerviosas, la nota desesperada de Holly. Me estaban drogando. En mi propia casa, frente a George, frente a mi nieta, me estaban envenenando lentamente. Disculpa, dije, levantándome con cuidado. Voy al baño. En el baño, saqué la nota de Holly y la leí de nuevo. Llama al 911 ahora. Pero, ¿qué les diría? ¿Que mi hijo y mi nuera me estaban drogando? ¿Tenía pruebas? ¿Me creerían? Miré en el espejo. Mis ojos se veían extraños. Mis pupilas más dilatadas de lo normal. Definitivamente había algo en esa agua. Pero tenía que ser inteligente. Si los confrontaba ahora sin pruebas, negarían todo. ¿Y si realmente me estaban drogando, qué planeaban hacer después? Regresé a la mesa, tratando de caminar normalmente, aunque mis piernas se sentían como gelatina. ¿Todo bien, abuela?, Holly preguntó, y en sus ojos vi un miedo que me hizo entender la gravedad de la situación. Perfectamente, mi amor, respondí y le guiñé un ojo discretamente. Esperaba que entendiera que había recibido su mensaje. George seguía comiendo completamente ajeno. Estaba bebiendo de su propio vaso sin problemas, lo que significaba que solo estaban envenenando el mío. Carter y Vanessa intercambiaron otra mirada cuando pensaron que no estaba mirando. Mamá, dijo Carter de repente, has estado olvidando cosas últimamente. La pregunta me golpeó como una tonelada de ladrillos. Lo siento. Bueno, intervino Vanessa. El otro día cuando hablamos por teléfono, parecías un poco confundida, como si no recordaras nuestra conversación anterior. Una mentira. Recordaba cada palabra venenosa que habían dicho. Why George nos dijo que a veces te levantas por la noche y no recuerdas por qué. Añadió Carter, otra mentira. George nunca había dicho eso porque nunca había sucedido. Pero mi esposo los miró con curiosidad, claramente confundido por estas supuestas conversaciones que nunca habían ocurrido. No recuerdo haber dicho eso, murmuró George. Oh, pero es normal, dijo Vanessa rápidamente. A veces las personas mayores no notan estos pequeños cambios. Es gradual. Estaban construyendo una narrativa. Me estaban pintando como una mujer senil y olvidadiza que necesitaba cuidados especiales, y probablemente llevaban semanas planeándolo. Tal vez deberías ver a un médico, sugirió Carter con falsa preocupación, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Un geriatra, añadió Vanessa. Conocemos a uno muy bueno, muy comprensivo con las situaciones delicadas. Un médico que probablemente fue sobornado o al menos dispuesto a diagnosticar demencia basándose en su testimonio. El plan se volvía más claro con cada segundo. Mamá, ¿me estás escuchando?, preguntó Carter, y me di cuenta de que había estado callada demasiado tiempo. Sí, hijo, respondí, dejando que mi voz sonara ligeramente confundida. Lo siento, me distraje, ¿qué decía sobre un médico? Vanessa sonrió triunfante. Carter se relajó visiblemente. Pensaban que su plan estaba funcionando. Pero yo entendía todo. Me estaban drogando para hacerme parecer senil. Documentarían mi comportamiento confuso durante estas comidas familiares. Conseguirían testigos para confirmar mi declive mental.
Y luego, con la ayuda de su geriatra comprado, me declararían incompetente para manejar mis propios asuntos. La casa sería de ellos y yo terminaría en algún hogar de ancianos, drogada y silenciada, mientras ellos disfrutaban de los frutos de 40 años de arduo trabajo de George y mío. Pero tenían un problema. Holly, mi valiente nieta, había descubierto su plan y arriesgó todo para advertirme. Ahora tenía que ser más astuta que ellos. El resto del almuerzo fue una actuación digna de un premio. Fingí estar cada vez más confundida, dejé caer mi tenedor un par de veces y hice la misma pregunta 2 veces. Carter y Vanessa intercambiaron miradas satisfechas cada vez que parecía perdida. George, mi pobre George, empezó a preocuparse genuinamente. Georgia, ¿estás segura de que te sientes bien? Me preguntó, tocando mi frente con su mano. Estás un poco pálida. Estoy bien, mi amor, respondí, pero dejé que mi voz temblara ligeramente. Solo un poco cansada. Mira, papá, dijo Carter, usando esa voz condescendiente que había perfeccionado en las últimas semanas. Por eso estamos preocupados. Mamá ha estado diferente. Vanessa asintió con una mirada de preocupación falsa. George, yo también lo he notado. En nuestras últimas visitas, George parecía desorientada, como si no pudiera recordar las conversaciones que acabábamos de tener. Mi esposo me miró con ojos llenos de amor verdadero y preocupación. Odiaba mentirle, odiaba hacerle creer que había algo mal conmigo, pero necesitaba tiempo para entender completamente el plan de Carter y Vanessa. Tal vez deberíamos llamar al doctor. Martínez, sugirió George. Ha sido nuestro médico durante 20 años. No, no. Vanessa intervino rápidamente. El doctor Martínez es demasiado mayor. Para estos problemas especializados, necesitas a alguien más actualizado, un especialista. Conocemos al doctor Victor Mitchell, añadió Carter. Es el mejor geriatra de la ciudad. Muy comprensivo, muy profesional. Ahí estaba, su geriatra comprado, el hombre que probablemente había aceptado diagnosticar demencia a cambio de dinero o favores. Podríamos hacer una cita para la próxima semana, continuó Vanessa. Solo para que él revise a Georgia y así todos podamos estar tranquilos. Holly había permanecido en silencio durante toda esta conversación, pero podía sentir su tensión desde el otro lado de la mesa. Cuando sus padres estaban distraídos hablando con George sobre doctores y síntomas, mi nieta me miró directamente y pronunció una palabra. Cuidado. Mi corazón se llenó de orgullo y miedo. Esta valiente niña de 8 años estaba arriesgándolo todo para protegerme, y yo tenía que estar a la altura de su valentía. Creo que es una buena idea, finalmente dije, sorprendiendo a todos. Si todos ustedes piensan que necesito ver a un médico, confío en su juicio. La sonrisa triunfante que cruzó el rostro de Vanessa era escalofriante. Carter se relajó por completo, claramente convencido de que su plan estaba funcionando a la perfección. Perfecta mamá, dijo Carter, tomando mi mano con una falsa ternura que me revolvió el estómago. Haremos la cita mañana por la mañana. Después del almuerzo, insistieron en que descansara mientras ellos recogían la mesa. George fue a su estudio a leer el periódico, y yo fingí ir a mi habitación, pero me quedé escuchando desde el pasillo. ¿Crees que se lo está creyendo?, susurró Vanessa. Completamente, respondió Carter en voz baja. ¿Viste cómo se comportaba durante el almuerzo, confundida, perdida? Perfecto. ¿Y qué pasa con George? George es un problema menor. Está tan enamorado de mamá que hará cualquier cosa que crea que es lo mejor para ella. Una vez que el doctor después de que Mitchell confirme el diagnóstico, George firmará cualquier papel que le pongamos enfrente. ¿Estás seguro de que Mitchell cooperará? Por 50,000 pesos y la promesa de ser nuestro médico principal cuando controlemos los bienes de mamá, Mitchell firmará lo que sea necesario. Mi sangre se heló. No solo me estaban drogando y manipulando. Habían sobornado a un médico para falsificar un diagnóstico médico. Esto era mucho más serio de lo que había imaginado. ¿Y Holly?, preguntó Vanessa. Hoy estuvo muy callada. Es una niña, respondió Carter indiferentemente. No entiende lo que está pasando. Y aunque lo hiciera, ¿quién le creería? Quería salir corriendo y gritarles a estos monstruos que mi nieta entendía perfectamente lo que estaba pasando, que era más inteligente y valiente que ambos juntos. Pero me contuve. Necesitaba más información. ¿Cuánto tiempo creéis que tomará?, preguntó Vanessa.
Un mes, 2 como máximo. Primero, el diagnóstico, luego un periodo de observación donde documentamos su deterioro, y finalmente la declaración de incompetencia mental. Una vez que tengamos la tutela legal, podremos vender la casa y saldar las deudas. Y si George se resiste, George está viejo y cansado. Una vez que esté convencido de que mamá necesita atención especializada, será más fácil convencerlo de que un hogar de ancianos es lo mejor para ella, especialmente cuando comiencen los episodios agresivos. Episodios agresivos. La voz de Vanessa sonaba curiosa. Una dosis más alta del sedante la hará actuar de manera errática, agresiva, peligrosa para ella misma y para los demás. George se asustará tanto que nos suplicará que la pongamos en un hogar. Tuve que morderme el labio para no gritar. Planeaban drogarme hasta que fuera una sombra de mí misma, luego usarían mi comportamiento alterado como excusa para encerrarme. Todo para quedarse con mi casa y saldar deudas que probablemente habían acumulado por jugar o por inversiones estúpidas. Es un plan perfecto, murmuró Vanessa. Y después, con la casa pagaremos las deudas y podremos empezar de nuevo. Holly tendrá una vida mejor sin tener que depender de los caprichos de una anciana senil. Una anciana senil. Así es como me veían. Después de todo lo que había sacrificado por Carter, después de todos los años que había trabajado para darle una buena vida, solo era una anciana senil que se interponía en su camino. Los escuché moverse hacia la sala, así que regresé silenciosamente a mi habitación. Me senté en la cama, temblando, no por las drogas, sino por la rabia y el miedo. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si los confrontara ahora, negarían todo. Si llamara a la policía, ¿qué diría? Que mi hijo me estaba drogando basándose en un sabor amargo en mi agua y una nota de un niño de 8 años. Necesitaba pruebas. Necesitaba pruebas sólidas de lo que estaban haciendo, y necesitaba proteger a Holly, quien ya había arriesgado demasiado para salvarme. Escuché pasos en el pasillo. Alguien se acercaba a mi habitación. Rápidamente me acosté y cerré los ojos, fingiendo dormir. Está dormida, susurró Vanessa. Así parece, respondió Carter. El sedante está funcionando perfectamente. En una hora, no recordará la mitad de lo que pasó hoy. ¿Trajiste la cámara? Mi corazón se detuvo. Cámara. Justo aquí, susurró Carter. Graba mientras yo hago las preguntas. Necesitamos documentar su confusión para mostrársela al Dr. Mitchell. Entreabrí un ojo lo suficiente para ver. Carter tenía su teléfono en la mano, claramente grabando. Vanessa estaba a su lado, mirando. Mamá, dijo Carter en voz alta, fingiendo sorpresa. ¿Estás despierta? Abrí los ojos lentamente, como si saliera de un sueño profundo. Carter, ¿qué hora es? Son las 4 de la tarde, mamá. Acabamos de almorzar. ¿No te acuerdas? Fingí confusión, entrecerrando los ojos como si intentara recordar. Almorzamos cuando Carter intercambió una mirada satisfecha con Vanessa. La cámara seguía grabando. Hace una hora, mamá, Vanessa cocinó pollo. Holly estuvo aquí. ¿No recuerdas nada de eso? Holly. Repetí lentamente. Mi nieta estaba aquí. Sí, mamá. Comió con nosotros. Hablamos sobre llevarte al médico. ¿Recuerdas esa conversación? Negué con la cabeza, fingiendo estar completamente perdido. No, no recuerdo. ¿Por qué necesito ver a un médico? Porque has estado olvidando cosas, mamá. Como ahora mismo. Has estado muy confundido últimamente. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas reales porque, aunque estaba actuando, la traición era real. El dolor era real. No entiendo, susurré. ¿Qué me está pasando? No te preocupes, mamá, dijo Carter. Su voz sonaba tan tierna que por un momento casi olvidé que todo era un acto cruel. Vamos a cuidar de ti. El doctor nos ayudará a entender qué está pasando. Vanessa asintió solemnemente desde detrás de la cámara. Estaban creando la prueba perfecta de mi supuesto deterioro mental. Descansa un poco más, sugirió Carter. Cuando te despiertes, tal vez te sientas mejor. Salieron de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Los escuché susurrar en el pasillo sobre lo bien que había ido la grabación, sobre cómo el Dr. Mitchell se impresionaría con la evidencia.
Yacía allí, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la casa. Tenía la evidencia que necesitaba, pero ahora tenía que ser más astuta que nunca porque sabía que si cometía un solo error, acabaría exactamente donde ellos querían, drogada, silenciada y encerrada mientras ellos disfrutaban de todo lo que George y yo habíamos trabajado durante toda nuestra vida. Esa noche, después de que Carter y Vanessa se fueron con Holly, esperé hasta que George se durmiera para ejecutar mi plan. Mi esposo roncaba suavemente a mi lado, completamente ajeno al peligro que nos acechaba. Me levanté con cuidado, deslizándome de la cama como una sombra. Lo primero que hice fue revisar el vaso del que había estado bebiendo durante el almuerzo. Lo había guardado discretamente en el armario de la cocina mientras fingía ayudar a limpiar. Bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, examiné el fondo del vaso. Había un residuo blanco casi imperceptible, como un polvo fino que no se había disuelto completamente. Tomé una pequeña bolsa de plástico y cuidadosamente raspé ese residuo en ella. Era muy poco, pero tal vez sería suficiente para que un laboratorio identificara lo que me habían dado. Escondí la bolsa en la parte trasera de mi joyero, detrás de las perlas que mi madre me había dejado. Luego fui a mi estudio y saqué mi viejo teléfono celular, el que George siempre me decía que debería reemplazar. Nunca pensé que estaría agradecido por conservar algo tan simple. Busqué en línea información sobre el Dr. Victor Mitchell. Lo que encontré me heló la sangre. El Dr. Mitchell había sido sancionado 3 veces por la Junta Médica en los últimos 5 años. Una vez por facturar servicios no prestados, otra por diagnosticar condiciones inexistentes y una tercera por recetar medicamentos sin justificación médica. Era exactamente el tipo de médico corrupto que Carter y Vanessa necesitaban para su plan. Pero también encontré algo más interesante. Una noticia de hace 2 años sobre una demanda en la que Mitchell había sido demandado por una familia que afirmaba que él diagnosticó falsamente a su padre con demencia para favorecer a un hijo que quería la herencia. El caso había sido desestimado por falta de pruebas, pero los detalles eran escalofriantes. Era exactamente lo que planeaban hacerme. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en una nueva carpeta en mi teléfono. Luego busqué información sobre grabaciones secretas y pruebas legales. Descubrí que en nuestro estado, una persona podía grabar conversaciones de las que formaba parte sin el consentimiento de la otra parte. Eso significaba que si podía grabar a Carter y Vanessa admitiendo su plan, sería una prueba válida en la corte. También busqué laboratorios que analizaran sustancias sin necesidad de una orden médica. Encontré 2 en la ciudad que ofrecían análisis de toxicología privados. Uno de ellos, el Laboratorio Forense Independiente, prometió resultados en 48 horas y absoluta discreción. Mi siguiente paso fue más arriesgado. Necesitaba acceso al teléfono de Carter para conseguir la grabación que habían hecho de mí esa tarde. Recordé que siempre dejaba su teléfono cargando en la cocina cuando venía de visita, conectado al cargador que habíamos comprado especialmente para él, pero eso tendría que esperar hasta la próxima visita. Por ahora, tenía que concentrarme en documentar todo. Escribí una carta detallada explicando toda la situación. La primera pelea sobre la casa, las amenazas veladas del almuerzo de hoy, las drogas en mi agua, la conversación que escuché de refilón y la grabación que hicieron mientras fingía estar confundida. Feché la carta, la firmé y la guardé en la caja fuerte con nuestros documentos importantes. También escribí una segunda carta dirigida a mi abogado, Charles Miller, explicando todo y pidiéndole que revisara mi testamento y mi poder notarial. Si me pasaba algo, quería asegurarme de que George estuviera protegido y de que Carter no pudiera manipularlo. Mientras escribía, mi mente trabajaba furiosamente, planeando los próximos pasos. Necesitaba tener mucho cuidado. Si Carter y Vanessa sospechaban que estaba tras ellos, podrían acelerar las cosas o incluso volverse violentos. Holly ya había tomado suficiente riesgo al advertirme. No podía exponerla más. A las 3 de la mañana, finalmente volví a la cama. George se movió ligeramente cuando me acosté, pero no se despertó. Lo observé dormir y sentí una mezcla de amor y culpa. Mi pobre esposo no tenía idea de que nuestro hijo había decidido traicionarnos de la manera más cruel posible. El lunes por la mañana, Carter llamó temprano tal como había prometido. «Mamá, tengo la cita con el Dr. Mitchell para el miércoles a las 2 de la tarde, ¿te viene bien?» «Por supuesto, hijo», respondí, manteniendo mi voz neutral. «Si crees que es necesario». «Es necesario, mamá. Después de lo que pasó ayer,
George y yo estamos muy preocupados por ti. Mentira. George estaba preocupado. Carter estaba calculando cuánto dinero podía sacar de mi casa. ¿Viene George conmigo?, pregunté. Por supuesto, mamá. Queremos que él también se sienta cómodo con el doctor. Después de todo, si necesitas cuidados especiales, George estará involucrado en las decisiones. ¿Cuidados especiales? Qué manera tan elegante de decir asilo de ancianos. Entiendo, hijo. Te veré el miércoles entonces. Mamá, ¿te sientes bien hoy? Sin más episodios de confusión. Episodios de confusión. Ya tenían el vocabulario médico preparado. Me siento bien, Carter. Un poco cansada, pero bien. Perfecto. Descansa mucho. Y mamá, no salga sola. Está bien. Por si acaso. ¿Por si acaso de qué? Por si acaso te confundes o te pierdes. Es solo una precaución. Me estaba aislando, limitando mis movimientos, creando la narrativa de una mujer que ya no podía cuidar de sí misma. Después de colgar, le dije a George que tenía algunos mandados que hacer en el centro. Mi esposo, preocupado por la conversación del día anterior, insistió en acompañarme. George, cariño, necesito ir sola. Es un asunto de mujeres. ¿Qué tipo de asunto de mujeres? El ginecólogo. Mentí sin parpadear. Solo un chequeo de rutina. George se sonrojó ligeramente y asintió. 45 años de matrimonio y aún se ponía nervioso con los asuntos médicos femeninos. Mi primera parada fue el laboratorio forense independiente. La recepcionista, una joven con gafas rojas, me saludó profesionalmente. Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarle? Saqué la pequeña bolsa con el residuo del vaso. Necesito que analicen esto. Creo que alguien puso algo en mi bebida. La recepcionista no pareció sorprendida. Probablemente había visto casos similares antes. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de sustancia podría ser? Algo que cause confusión, somnolencia, pérdida de memoria, un sedante, tal vez. Entendido. El análisis completo cuesta 00 y tendrá resultados en 48 horas. ¿Necesitarás un informe oficial para fines legales? Sí, por favor. Llené los formularios usando mi nombre completo. Pagué en efectivo y guardé el recibo. En 48 horas, tendría pruebas científicas de que me estaban drogando. Mi segunda parada fue la oficina de abogados de Charles Miller. Mi abogado me conocía desde hacía 20 años. Había manejado la compra de nuestra casa, nuestros testamentos y algunos asuntos menores a lo largo de los años. Georgia, qué sorpresa. ¿Cómo estás tú y George? Charles, necesito tu ayuda con algo muy serio. Le conté toda la historia. Charles escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Georgia, esto es extremadamente serio. Lo que estás describiendo constituye varios delitos. Intento de fraude, administración de una sustancia sin consentimiento, conspiración para cometer fraude. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a revisar tu testamento y tu poder notarial. Me aseguraré de que solo George pueda tomar decisiones médicas por ti y solo en caso de incapacidad documentada por médicos independientes. Y si intentan declararme incompetente con las pruebas que estás recopilando, será imposible. Pero necesitamos más pruebas. ¿Tienes alguna forma de grabar sus confesiones? Estoy trabajando en eso. Charles me dio un pequeño grabador digital del tamaño de un lápiz labial. Este graba hasta 8 horas. La calidad es excelente y es completamente legal usarlo en conversaciones de las que eres parte. También me dio una tarjeta con el número de un investigador privado. Si necesitas ayuda adicional para recopilar pruebas, Naomi García es la mejor, muy discreta, muy profesional. Salí de la oficina sintiéndome más preparada, pero también más nerviosa. El miércoles era la cita con el Dr. Mecho, y sabía que sería el momento más peligroso. Tenía que actuar lo suficientemente confundida para que no sospecharan, pero no tanto como para que el diagnóstico falso pareciera creíble. Esa noche, George y yo cenamos en silencio. Mi esposo me observaba con preocupación, claramente perturbado por los comentarios de Carter sobre mi confusión. Georgia, dijo finalmente. ¿De verdad no recuerdas el almuerzo del domingo?
Mi corazón se rompió. George estaba empezando a dudar de mi cordura basándose en las mentiras de nuestro hijo. George, cariño, le dije, tomando su mano. ¿Te he mentido alguna vez en 45 años de matrimonio? Nunca. Entonces confía en mí cuando te digo que algo está muy mal aquí, algo que Carter y Vanessa no nos están diciendo. George me miró a los ojos durante un largo momento. Finalmente, asintió. Confío en ti, Georgia. Siempre he confiado en ti. Era todo lo que necesitaba escuchar. Lo que fuera que pasara el miércoles, George estaría de mi lado. El miércoles llegó como una tormenta esperada. Carter y Vanessa aparecieron en mi puerta a la 1:30 con sonrisas falsas y ropa formal que parecía elegida para causar una impresión respetable en el corrupto doctor. ¿Lista, mamá? Carter preguntó, ofreciéndome su brazo como si fuera una anciana frágil que necesitara ayuda para caminar. ¿Listo? Respondí, asegurándome de que el grabador que Charles me había dado estuviera escondido en el bolsillo interior de mi bolso. George nos acompañó en silencio, pero podía sentir su tensión. Mi esposo era un hombre intuitivo. Algo le decía que esta cita no era lo que parecía. La oficina del Dr. Mecho estaba en una torre médica en el centro, en el 14º piso. La sala de espera era lujosa, con sillas de cuero color crema y revistas de moda, todo diseñado para dar una impresión de éxito y fiabilidad. La señora Georgia Herrera, anunció Carter a la recepcionista. Una mujer mayor con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional. Por supuesto, el Dr. Mecho la está esperando. Nos llevaron a una oficina espaciosa con diplomas enmarcados cubriendo una pared. Dr. Mecho era un hombre de unos 50 años con el cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Exactamente lo que esperaba de un médico dispuesto a falsificar diagnósticos por dinero. Señora Herrera, un placer conocerla, dijo, estrechando mi mano con un agarre que duró demasiado tiempo. Su hijo me ha hablado de sus preocupaciones. El Dr. Carter intervino de inmediato. Como expliqué por teléfono, mamá ha estado teniendo episodios de confusión, pérdida de memoria, desorientación temporal. Entiendo. Michie asintió, tomando notas en un libro de registro. ¿Con qué frecuencia ocurren estos episodios? Cada vez más frecuentemente, mintió Vanessa. El domingo pasado, no recordaba haber almorzado con nosotros solo una hora después. George se movió incómodamente en su silla. Doctor, vivo con Georgia todos los días y no me he dado cuenta. Eso es normal, interrumpió rápidamente Mecho. Los familiares que viven con el paciente a diario a menudo no notan los cambios graduales. Son los parientes que visitan ocasionalmente los que detectan el deterioro. Qué conveniente. Una explicación perfecta para desestimar el testimonio de George. ¿Tienes alguna grabación de estos episodios? ¿Tienes alguna grabación de esos episodios?, preguntó Mecho, volviéndose hacia Carter. De hecho, sí, respondió Carter, sacando su teléfono. El domingo grabé un momento en el que mamá parecía completamente perdida. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. Carter reprodujo el video que habían grabado cuando fingí estar confundido después del almuerzo. En la pantalla, me vi aparentemente desorientada, preguntando dónde estaba y si Holly había estado en la casa. La actuación parecía convincente, demasiado convincente. Como pueden ver, explicó Carter, ella no recordaba nada sobre el almuerzo que habíamos tenido una hora antes. Muy preocupante, murmuró Mecho, tomando más notas. Señora Herrera, ¿recuerda haber grabado este video? Era una trampa. Si decía que sí, contradice la evidencia del video. Si decía que no, confirmaría su diagnóstico de pérdida de memoria. No claramente, respondí con cuidado. Recuerdo haber estado cansada esa tarde. ¿Y recuerda el almuerzo del que habla su hijo? Vaguamente, como en una niebla. Michie asintió con satisfacción. Vamos a hacer algunas pruebas cognitivas simples. Durante los siguientes 20 minutos, Mecho me hizo preguntas diseñadas para evaluar mi memoria y orientación. Respondí correctamente a la mayoría de ellas, pero fingí confusión con algunas fechas y nombres que una persona con demencia temprana podría olvidar. ¿Qué día es hoy?, preguntó. Miércoles, respondí de inmediato. ¿Cuál es la fecha? Dudé por un momento. 15 de marzo. El 18 de marzo,
me corrigió amablemente. ¿Qué año es? 2024, ¿recuerdas que desayunaste esta mañana? Fingí pensar profundamente. Café y tostadas. No estoy segura. George me miró con genuina preocupación. Odiaba engañarlo, pero necesitaba que esta farsa fuera creíble. Después de las pruebas, Mecho pidió hablar con Carter y Vanessa a solas. George y yo esperamos en una habitación contigua. Georgia, susurró George, tomando mi mano. ¿De verdad no recuerdas el desayuno? Comiste avena con fresas. George, confía en mí, le susurré de vuelta. Todo estará bien. A través de la puerta entreabierta, pude escuchar fragmentos de la conversación. Síntomas consistentes con demencia de inicio temprano. Declive cognitivo progresivo. Recomiendo una evaluación para determinar la capacidad. Puede ser necesaria atención especializada. Después de 10 minutos, nos llamaron de nuevo a la oficina. Mecho tenía una expresión grave que parecía ensayada. Señora Herrera, basándome en mis observaciones y las pruebas que hemos realizado, tengo algunas preocupaciones sobre su función cognitiva. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó George. Los síntomas que presenta su esposa son consistentes con las primeras etapas de la demencia senil. La pérdida reciente de memoria, la confusión temporal, la dificultad para recordar eventos recientes. ¿Estás seguro? George parecía devastado. Tendríamos que hacer más pruebas para confirmar el diagnóstico, continuó Mecho. Pero le recomiendo encarecidamente que comience a considerar opciones para el cuidado especializado. ¿Cómo cuáles?, preguntó Carter, fingiendo sorpresa. Hay excelentes centros de atención geriátrica que se especializan en pacientes con demencia, lugares donde ella puede recibir la atención médica constante que va a necesitar. Doctor, interrumpí. ¿No hay tratamientos, medicamentos que puedan ayudar en etapas tan avanzadas como la de ella? Los medicamentos tienen una efectividad limitada. Lo más importante es asegurar su seguridad y la de su esposo. Etapas avanzadas. Según este charlatán, tenía demencia avanzada basada en una consulta de 30 minutos y un video fabricado. ¿Con qué rapidez suele progresar?, preguntó Vanessa con falsa preocupación. En casos como este, el deterioro puede ser muy rápido, semanas o meses. Es importante actuar pronto. Entiendo, dijo Carter. ¿Podría recomendarme algún centro específico? Tengo varios con los que trabajo frecuentemente. Puedo darles referencias. Y en términos legales, preguntó Vanessa, ¿necesitaríamos algún tipo de documentación para proteger sus intereses? Ahí estaba la pregunta que habían venido a hacer. En casos de demencia confirmada, es aconsejable establecer un poder notarial para que los familiares responsables puedan gestionar sus asuntos financieros y médicos, respondió Mecho. Podría proporcionar la documentación médica necesaria, presionó Carter. Por supuesto, puedo preparar un informe detallado sobre el estado mental de la señora Herrera. Era exactamente lo que habían venido a buscar, un diagnóstico falso que les permitiría tomar control de mis bienes y ponerme en un hogar. Doctor, dijo George finalmente, me gustaría una segunda opinión. Mecho se tensó ligeramente. Por supuesto, es su derecho. Aunque debo advertirle que cada día que pasa sin el tratamiento adecuado es un día perdido. ¿Qué médico recomienda que consultemos?, preguntó George. Mecho nombró a 2 médicos que probablemente también estaban en su nómina o al menos dispuestos a confirmar su diagnóstico sin hacer preguntas incómodas. Salimos de la oficina con una cita para la semana siguiente y una lista de centros de atención especializada que Mecho había recomendado personalmente. En el ascensor, Carter y Vanessa intercambiaron miradas triunfantes. Creían que todo iba según su plan. Pero yo tenía algo que ellos no sabían. En mi bolso, la grabadora había capturado toda la consulta, incluyendo las preguntas específicas sobre la documentación legal y el tono claramente transaccional de toda la conversación. Tenía al doctor corrupto grabado. Ahora, solo necesitaba los resultados del laboratorio para completar mi evidencia. La justicia se estaba acercando. Esa misma tarde, mientras George tomaba una siesta tratando de procesar la devastadora noticia del supuesto diagnóstico, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Señora Herrera, este es el laboratorio forense independiente. Tenemos los resultados de su muestra. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraron?
La sustancia que nos trajo contiene la azepam en concentraciones significativas. Es un medicamento ansiolítico que en las dosis detectadas puede causar confusión, pérdida temporal de memoria y somnolencia. La orazepam. Me estaban drogando con un medicamento psiquiátrico que explicaba perfectamente todos los síntomas que habían estado documentando. ¿Es peligroso? En las concentraciones que detectamos, no es letal, pero definitivamente alteraría tu comportamiento y cognición. ¿Necesitas que preparemos un informe oficial? Sí, por favor, lo más detallado posible. Estará listo mañana por la mañana. Puedes recogerlo después de las 10. Colgué el teléfono con manos temblorosas, pero esta vez de emoción, no de miedo. Tenía pruebas científicas de que me estaban envenenando sistemáticamente. El jueves por la mañana, Carter volvió a llamar temprano. Mamá, ¿cómo te sientes después de la consulta de ayer? Confusa, admití, y no era del todo una mentira. El doctor dijo cosas muy preocupantes. Lo sé, mamá. Es difícil de aceptar, pero Vanessa y yo hemos estado investigando al médico que recomendó Mecho. Hay uno particularmente bueno muy cerca de nuestra casa. Por supuesto, un lugar donde podrían visitarme con frecuencia para asegurarse de que siguiera drogada y en silencio. ¿Podrías venir a almorzar el domingo otra vez?, continuó Carter. Queremos hablar contigo y con papá sobre las opciones. Holly estará allí. Sí, por supuesto. ¿Sabes cuánto le encanta venir a verte? Mi pobre nieta. Tendría que presenciar otra sesión de su abuela siendo envenenada, pero esta vez estaría lista. Está bien, hijo. Nos vemos el domingo. Después de colgar, fui directamente al laboratorio a recoger el informe oficial. La técnica me entregó un sobresellado con el análisis completo. Señora Herrera, dijo en voz baja. No es mi lugar dar consejos, pero si alguien te está drogando sin tu consentimiento, deberías contactar a las autoridades. Ya estoy trabajando en eso, le aseguré. Mi próxima parada fue la oficina de Charles Miller. Mi abogado leyó el informe del laboratorio con una expresión grave. Georgia, esto es una evidencia sólida de intento de envenenamiento. Combinado con la grabación de la consulta del médico, tienes un caso muy sólido. ¿Qué hago ahora? Necesitamos más pruebas de la conspiración. Si puedes grabar a Carter y Vanessa admitiendo que te están drogando, tendríamos todo lo que necesitamos para presentar cargos criminales. Vienen el domingo otra vez. Probablemente intentarán drogarme de nuevo. Charles se inclinó hacia adelante. Georgia, lo que estoy a punto de sugerir es arriesgado, pero podría darnos la evidencia definitiva que necesitamos. Explicó su plan. Era peligroso, pero era la única manera de atrapar a Carter y Vanessa con las manos en la masa. El domingo llegó nublado y frío. Carter, Vanessa y Holly aparecieron a las 12 en punto con la misma rutina de siempre, pero esta vez tenía 3 grabadoras escondidas en diferentes lugares. Uno en mi bolso, uno pegado debajo de la mesa del comedor y un tercero en la cocina. ¿Cómo te sientes hoy, mamá?, preguntó Carter mientras Vanessa se dirigía directamente a la cocina para preparar el almuerzo. Mejor, respondí. Más claro. Vi a Carter intercambiar una mirada preocupada con Vanessa. Un día de claridad mental no estaba en sus planes. Holly se acercó a mí y me susurró al oído. Abuela, ¿recibiste mi nota? Sí, mi amor, le respondí en un susurro. Todo va a estar bien. Durante el almuerzo, observé cuidadosamente cada movimiento. Vanessa sirvió el agua de una jarra específica llenando solo mi vaso de esa jarra. El resto de ellos bebió de una jarra diferente. Mamá, dijo Carter mientras comíamos, Vanessa y yo hemos estado pensando en lo que dijo el doctor Mecho. Sí, creemos que sería mejor si empezaras a considerar seriamente mudarte a un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente. Tomé un sorbo de agua y de inmediato sentí el sabor amargo familiar. ¿Te refieres a una residencia de ancianos? No lo llames así, mamá. Son centros de atención especializados. Lugares hermosos donde puedes socializar con personas de tu edad y recibir atención médica profesional. Y George puede visitarte cuando quiera, y nosotros también. Holly podría verte incluso más a menudo. Mentira tras mentira, todas contadas con dulces sonrisas y voces preocupadas. ¿Cuándo tendría que mudarme?, pregunté, fingiendo considerar la opción. Pronto, Vanessa respondió.
El doctor Mitchell dice que tu condición puede deteriorarse rápidamente. ¿Y qué pasaría con la casa? Ahí estaba. La pregunta que habían estado esperando. Bueno, dijo Carter, fingiendo incomodidad. Tendríamos que vender la casa para pagar los costos del centavo. Es muy caro. Mamá, vende la casa. George parecía alarmado. Carter, esta casa es nuestro hogar. Papá, tienes que ser realista. Mamá va a necesitar cuidados por el resto de su vida. Los buenos centros cuestan entre 15 y $20,000 al mes. Números inflados, sin duda, pero sonaban convincentes para alguien que no lo había investigado. Además, añadió Vanessa, la casa es demasiado grande solo para ti, George. Podrías mudarte a un pequeño apartamento, y aún sobraría dinero para el cuidado de George. Todo calculado, todo planeado. Nos separarían y George vendería nuestra casa y se quedarían con la mayor parte del dinero después de pagar unos meses en el centro más barato que pudieran encontrar. No lo sé, murmuró George. Esto es todo muy repentino. Papá, dijo Carter impacientemente. No podemos esperar. ¿Qué pasa si mamá tiene un episodio más grave? ¿Qué pasa si se lastima? ¿Qué pasa si se pierde? Holly había permanecido en silencio durante toda esta conversación, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Esta valiente chica sabía exactamente lo que sus padres le estaban haciendo a su abuela. Tal vez deberíamos consultar a un abogado, sugirió George. ¿Un abogado? Carter se tensó. ¿Por qué necesitamos un abogado? Para asegurarnos de que estamos protegiendo los intereses de tu madre, para asegurarnos de que todo se haga correctamente. Papá, solo estamos tratando de ayudar, dijo Vanessa con una voz empalagosa. Un abogado solo complicaría las cosas. Además, añadió Carter, mamá no está en condiciones de tomar decisiones legales complejas. Doctor. Mitchell fue muy claro al respecto. Me di cuenta de que había llegado el momento. Necesitaba que admitieran algo más específico. Carter, dije, dejando que mi voz sonara confundida. ¿Por qué no puedo recordar las cosas? ¿Por qué me siento tan cansada después de nuestros almuerzos? Carter y Vanessa intercambiaron una rápida mirada reveladora. Es tu condición, mamá, respondió Carter con cuidado. Pero me siento bien otros días. Solo después de venir aquí me siento extraña. Vanessa se puso visiblemente nerviosa. Georgia, es normal sentirse más cansada después de socializar. Es parte de tu enfermedad. Pero, ¿por qué solo aquí? Insistí. ¿Por qué no pasa en casa con George? Mamá, te estás confundiendo otra vez, dijo Carter. Pero su voz tenía un tono de advertencia. Era ahora o nunca. Tenía que arriesgarme. ¿Hay algo en la comida? Pregunté directamente. Algo en el agua. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carter y Vanessa me miraron en shock, claramente no esperaban una pregunta tan directa. George se sentó erguido. ¿Qué estás insinuando, Georgia? George, dije lentamente. Creo que alguien me está drogando. La reacción fue inmediata. Carter se levantó abruptamente, con el rostro rojo de ira. ¿Cómo puedes decir algo así? Somos tu familia. Georgia, estás delirando, añadió Vanessa, pero su voz temblaba. Holly me miró con ojos muy abiertos, claramente asustada por la tensión que había estallado en la habitación. George, continué, el agua que bebí hoy tenía el mismo sabor amargo que la de la semana pasada. Solo mi agua. Nadie más bebió del mismo jarro. George miró las dos imágenes en la mesa, notando por primera vez que eran efectivamente diferentes. Carter, dijo George lentamente, ¿por qué hay dos imágenes diferentes de agua? La trampa había funcionado. Ahora solo tenía que esperar a que dijeran algo incriminatorio que los grabadores pudieran captar. El momento de silencio que siguió fue como el ojo de un huracán. Podía ver a Carter y Vanessa procesando rápidamente sus opciones, decidiendo si seguir mintiendo o cambiar de táctica. Papá, dijo finalmente Carter, tratando de sonar calmado pero temblando ligeramente. Mamá está teniendo otro episodio paranoico. El doctor Mecho nos advirtió que esto podría pasar. Episodio paranoico, repetí, fingiendo confusión pero manteniendo mi posición. George probó el agua de mi vaso. George extendió la mano hacia mi vaso,
pero Vanessa se levantó rápidamente y lo agarró. No, George, dijo con una sonrisa forzada. George ha estado bebiendo de ese vaso. Si ella tiene una infección o un virus, podrías enfermarte. Qué mentirosa tan rápida. Pero su reacción era exactamente lo que necesitaba. ¿Desde cuándo te preocupa mi salud, Vanessa? Pregunté directamente. La máscara de amabilidad se deslizó de su rostro por un segundo, revelando la frialdad que había debajo. Siempre me he preocupado por esta familia. Georgia. ¿Es por eso que quieres encerrarme en un asilo y vender mi casa? Mamá, gritó Carter, finalmente perdiendo la compostura. Para. Estás enfermo. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, respondí, poniéndome de pie. Mi momento había llegado. Sé que me has estado drogando durante semanas. Sé que planeaste todo esto para que me declararan incompetente. Y sé que el Dr. Mecho es un fraude que compraste para firmar un diagnóstico falso. George me miró con sorpresa, pero también con reconocimiento. Mi esposo era un hombre inteligente. Las piezas estaban encajando. Georgia, dijo George lentamente. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Completamente seguro, Carter se volvió hacia su padre. Papá, ¿no ves lo que está pasando? Mamá está teniendo delirios de persecución. Dr. Mecho nos dijo que esto era común en pacientes con demencia avanzada. Pero Holly, mi valiente nieta, eligió ese momento para hablar. No está delirando, dijo con una voz pequeña pero firme. Las escuché. Todos nos volvimos hacia la niña. Carter y Vanessa se pusieron pálidos. ¿Qué oíste, mi amor? Pregunté suavemente. Los escuché hablando en la cocina la semana pasada. Holly dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá le dijo a papá que era hora de darle más medicina a la abuela para que estuviera más confundida. El silencio que siguió fue absoluto. Carter y Vanessa miraron a su hija con horror, no porque hubiera descubierto su plan, sino porque los había traicionado. Holly, estás confundida, dijo Vanessa, con la voz temblorosa. Malinterpretaste lo que escuchaste. Lo entendí, insistió Holly con más fuerza. Dijiste que el doctor te daría los papeles para quedarte con la casa de la abuela. Dijiste que la abuela estaría mejor en un lugar donde no pudiera molestarte más. George se levantó lentamente, su rostro transformándose de confusión a furia. Carter, ¿qué demonios está pasando aquí? Papá, Holly es una niña. No entiende. Basta, rugió George, y nunca lo había visto tan enojado. ¿Has estado drogando a tu madre? Carter abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Vanessa tomó el control. George está muy enfermo. A veces tenemos que darle medicación para calmarla por su propio bien. ¿Medicamento? ¿Qué tipo de medicamento? Solo algo suave para ayudar con su ansiedad. Sin receta, lo añadí sin mi consentimiento. Sin el conocimiento de George. Porque sabíamos que no lo entenderías, gritó Vanessa, finalmente perdiendo el control. Ustedes dos son demasiado tercos para reconocer que Georgia necesita ayuda. Y decidieron ayudarla drogándola. George temblaba de rabia. Era la única manera, gritó Carter ahora, uniéndose. Nunca nos habrías escuchado. Mamá nunca habría estado de acuerdo en mudarse voluntariamente. Ahí estaba, la confesión que necesitaba. Entonces, admites que me has estado drogando, dije con calma. Carter se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. No lo dije. Dijiste exactamente lo que querías decir, continué. Me has estado envenenando para hacerme parecer senil. Compraste a un médico corrupto para que me diagnosticara demencia. Todo para robarme la casa. No es robar, gritó Vanessa. Es tu herencia. De todos modos la vamos a heredar. Después de que yo muera, dije fríamente. Pero no querías esperar tanto. George se acercó a Carter, y por un momento, pensé que iba a golpear a nuestro hijo. Sal de mi casa, dijo George con una voz que nunca había oído. Sal ahora y no vuelvas nunca más. Papá, tienes que entender. Sal. George rugió. Antes de que llame a la policía. ¿La policía? Vanessa se rió nerviosamente. ¿Por qué?
No hemos hecho nada ilegal. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla donde había estado grabando toda la conversación. Administrar veneno sin consentimiento. Fraude médico. Conspiración para cometer fraude. Abuso de ancianos. Enumeré con calma. Todo grabado. Todo admitido por ustedes mismos. El color se drenó de las caras de Carter y Vanessa al entender la magnitud de su error. También tengo el análisis de laboratorio de la orazepam que pusieron en mi agua, continué. Y la grabación de su consulta con el Dr. Mecho, donde discutieron cómo obtener documentación legal para controlar mis bienes. Carter se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que habían perdido. Mamá, solo querías robarme. Terminé la frase. Y estabas dispuesta a destruir mi mente para hacerlo. Vanessa seguía intentando salvar la situación. Georgia, si nos denuncias, ¿qué pasará con Holly? ¿Quieres que tu nieta crezca sin padres? Fue su último intento de manipulación, usando a Holly como escudo. Pero mi valiente nieta vino a mi lado y tomó mi mano. Abuela, dijo firmemente, haz lo que tengas que hacer. Te quiero, pero lo que hicieron está mal. En ese momento, supe que había criado a esta niña bien a pesar de sus padres. George, dije con calma. Llama a la policía. Espera, gritó Carter, levantándose de un salto. Podemos arreglar esto. Podemos irnos. Nunca volver. Olvida todo esto. De la misma manera que ibas a hacerme olvidar todo, le pregunté, drogándome hasta que no recordara ni mi propio nombre. Mamá, por favor. No soy tu madre, dije con una frialdad que me sorprendió. Mi hijo murió el día que decidió envenenar a su propia madre. George ya estaba marcando el 911. Carter y Vanessa se miraron en desesperación, sabiendo que no había escapatoria. 911, ¿cuál es su emergencia? Escuché la voz del operador. Necesito reportar un intento de envenenamiento y fraude a ancianos, dijo George con voz firme. Era el momento que había estado esperando. La justicia finalmente estaba llegando, pero sabía que esto era solo el principio. La parte más difícil vendría a continuación. Reconstruir mi vida sin el hijo que había perdido y asegurarme de que Holly estuviera protegida de los padres que habían demostrado ser capaces de cualquier cosa por dinero. La policía llegó en 15 minutos que se sintieron como horas. Durante ese tiempo, Carter y Vanessa alternaban entre súplicas desesperadas. Holly se quedó a mi lado, aferrándose a mi mano como si fuera su ancla en la tormenta. Abuela, susurró mientras esperábamos. ¿Van a arrestar a mis padres? Probablemente, cariño, respondí honestamente. Lo que hicieron es muy serio. ¿Dónde voy a vivir? Era la pregunta que había estado temiendo. No lo sé aún, pero te prometo que nos aseguraremos de que estés a salvo y tengas todo lo que necesites. Los oficiales que llegaron fueron profesionales y meticulosos. El detective Peter Evans, un hombre mayor con cabello canoso y ojos gentiles, tomó mi declaración mientras su compañera, la oficial Carmen Lewis, entrevistaba a George por separado. Señora Herrera, dijo el detective Evans, entiendo que tienes pruebas de que te estaban envenenando sistemáticamente. Le mostré todo, el informe del laboratorio, las grabaciones, las capturas de pantalla sobre el doctor Michie y el testimonio de Holly. El detective revisó cada pieza de evidencia con cuidado. Esto es muy exhaustivo, comentó. ¿Trabajaste con un abogado para reunir todo esto? Sí, con Charles Miller. Me ayudó a entender qué pruebas necesitaba. Inteligente. La mayoría de las víctimas de abuso a personas mayores no tienen la presencia de ánimo para documentar lo que está sucediendo con tanta meticulosidad. Mientras tanto, podía escuchar las voces elevadas de Carter y Vanessa desde la sala de estar mientras hablaban con el oficial Lewis. Estaban negando todo, por supuesto, insistiendo en que estaba teniendo delirios paranoicos causados por mi demencia. ¿Vas a entrevistar al Dr. Mecho?, pregunté. Absolutamente. Si lo que estás alegando es cierto, también enfrentará cargos por fraude médico y conspiración. Holly fue entrevistada por un trabajador social especializado en menores que llegó una hora después. La niña repitió su testimonio con una claridad y valentía que me llenaron de orgullo. Cuando las entrevistas terminaron, el detective Evans regresó a la sala donde estábamos todos reunidos. Carter Herrera y Vanessa Morales, anunció formalmente.
Estás bajo arresto por cargos de envenenamiento sin consentimiento, conspiración para cometer fraude y abuso de ancianos. Las esposas hicieron un clic metálico al ser colocadas en las muñecas de Carter. Vanessa comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, solo de autocompasión. Esto es ridículo, gritó Carter mientras lo llevaban hacia la puerta. Mi madre está enferma. Esto es todo una ilusión. Carter, le dije con calma. Ahorra tu energía. Vas a necesitarlo para tu defensa legal. Fue la última vez que le hablé como si fuera mi hijo. Después de que se llevaron a Carter y Vanessa, la trabajadora social se sentó con George Hawley y conmigo para discutir la situación de mi nieta. Normalmente, en casos como este, el menor sería colocado temporalmente con los servicios familiares mientras se determina la custodia permanente, explicó la trabajadora social, una joven llamada Rosa Mason. ¿Podría quedarse con nosotros?, preguntó George de inmediato. Es posible, pero necesitaríamos hacer una evaluación completa del hogar y de su capacidad para cuidar a un menor considerando su edad y el trauma reciente. Somos perfectamente capaces de cuidar a Holly, interrumpí firmemente. Y ha pasado por suficiente trauma. Separarla de nosotros ahora sería cruel. Entiendo tu preocupación, pero también tengo que considerar lo que es mejor para Holly a largo plazo. ¿Qué quieres decir con eso? George se estaba poniendo tenso. Bueno, tienen 66 y 70 años, respectivamente. Criar a un niño de 8 años es una responsabilidad enorme. Señora Mason, dije con la voz más firme que pude reunir. Mi nieta acaba de salvarme la vida arriesgando la suya. Demostró más valentía y moralidad que los adultos 3 veces mayores que ella. No permitiré que el sistema la castigue por hacer lo correcto. Holly me apretó la mano. Quiero quedarme con la abuela Georgia y el abuelo George. Lo que tú quieres es importante, Holly, respondió Rosa. Pero también tengo que asegurarme de que estés en el mejor entorno posible. Fue George quien resolvió la situación. Señorita Mason, respeto su trabajo y entiendo que tiene que proteger a Holly, pero por favor permítanos demostrar que somos la mejor opción para ella. Déjala quedarse con nosotros temporalmente mientras realizas tu evaluación. Rosa consideró la propuesta. Puedo organizar la custodia temporal por 30 días mientras completo la evaluación, pero tendría que hacer visitas semanales y Holly necesitaría continuar con la terapia psicológica para procesar todo. Por supuesto, acepté de inmediato. Haremos lo que sea necesario. Después de que Rosa se fue, los 3 nos sentamos en la sala procesando todo lo que había sucedido. La casa se sentía diferente, como si hubiera sido purificada de una contaminación invisible. Abuela, dijo Holly después de un largo silencio. ¿Estás triste por lo que les pasó a mis padres? Era una pregunta compleja que merecía una respuesta honesta. Estoy triste por el hijo que pensé que tenía, respondí con cuidado. Estoy triste porque Carter tomó decisiones que destruyeron nuestra familia. Pero no estoy triste de que ahora estemos a salvo. Destruí a la familia al contarte su secreto. Mi corazón se rompió. Esta niña se estaba culpando por el mal de sus padres. Holly, mírame, le dije, tomando su rostro entre mis manos. No destruiste nada. Salvaste todo. Eras la única persona valiente en toda esta situación. Pero ahora mis padres van a la cárcel. Tus padres van a la cárcel porque tomaron decisiones muy malas, porque eligieron lastimar a las personas que amaban por dinero. Eso no es tu culpa. George se unió a la conversación. Holly, a veces los adultos hacen cosas muy malas. Cuando eso sucede, hay consecuencias, pero hiciste exactamente lo correcto. Esa noche, después de que Holly se quedara dormida en la habitación de invitados, temporalmente nos habíamos trasladado a su habitación. George y yo nos sentamos en nuestra cama hablando. Georgia, dijo George, cuando Carter me dijo que estabas perdiendo la memoria por un momento. Por un momento, dudé. Lo sé, respondí, tomando su mano. Eso era parte del plan para hacer que incluso tú dudases de mí. Me odio por eso. No te odies. Eran muy convincentes, y me conoces mejor que nadie. Por eso al final confiaste en mí. ¿Cómo supiste que tenías que reunir pruebas? Porque sabía que nadie creería solo en mi palabra. Una anciana acusando a su hijo de envenenarla. Suena como paranoia senil, ¿verdad? George asintió con tristeza. ¿Qué pasa ahora? Ahora reconstruimos. Sanamos.
Y nos aseguramos de que Holly crezca sabiendo que siempre debes hacer lo correcto, sin importar lo difícil que sea. ¿Y Carter? Fue la pregunta más difícil. Carter tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esa noche, dormí mejor que en meses. Por primera vez en semanas, no tenía miedo de lo que podría traer el día siguiente. La justicia había llegado. Pero lo más importante, mi verdadera familia, la que realmente me amaba, estaba a salvo. 6 meses después, me senté en mi jardín viendo a Holly jugar con el nuevo cachorro que George le había regalado por su 9º cumpleaños. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre las flores que habíamos plantado juntos en la primavera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda y verdadera. El juicio había terminado 3 semanas antes. Carter fue condenado a 2 años de prisión por envenenamiento y conspiración para cometer fraude. Vanessa recibió 18 meses por su participación en el complot. El Dr. Michey perdió su licencia médica y fue multado con 00,000 por fraude médico. No era suficiente, había dicho Charles Miller después de escuchar las sentencias. Merecían más tiempo. Era suficiente, había respondido. Lo importante no era el castigo, sino asegurarme de que nunca pudieran hacerme daño a mí ni a nadie más. Holly se había quedado con nosotros durante todo el proceso. La evaluación de voz de Mason había sido exhaustiva pero justa, y finalmente determinó que George y yo éramos el mejor entorno para mi nieta. La custodia temporal se había vuelto permanente el mes pasado. Abuela Georgia, gritó Holly desde el jardín, mira lo que puede hacer Buddy. El cachorro dorado había aprendido a dar la pata, y Holly estaba radiante de orgullo. Estos últimos meses la habían transformado de una niña asustada y llena de culpa en una pequeña llena de vida y confianza. Muy bien, mi amor, le grité de vuelta. Vamos, pongamos la cena lista. George llegó a casa del trabajo poco después. A los 70 años, había decidido tomar un trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Para mantenerme activo, dijo. Pero yo sabía que era para asegurarnos de tener suficientes ingresos para cuidar adecuadamente de Holly. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Le preguntó a Holly mientras se lavaba las manos en el fregadero. Saqué una A en matemáticas, anunció orgullosamente. Y el profesor dijo que mi ensayo sobre héroes fue el mejor de la clase. ¿Sobre qué escribiste tu ensayo? Pregunté, aunque ya tenía una sospecha. ¿Sobre ti, abuela? Escribí sobre cómo eres la persona más valiente que conozco. Mi corazón se llenó de orgullo. Este niño extraordinario había convertido la traición más dolorosa de mi vida en algo hermoso. Durante la cena, Holly nos habló de sus amigos en la escuela, de la obra de teatro que estaban preparando y del proyecto de ciencias que quería hacer sobre plantas medicinales. Su vida estaba llena de las cosas normales y maravillosas que toda niña de 9 años debería tener. Abuela, dijo mientras lavábamos los platos juntas. ¿Alguna vez extrañas a papá Carter? Era una pregunta que ella hacía de vez en cuando, y yo siempre le daba la respuesta más honesta que podía. Echo de menos al Carter que existía cuando él tenía tu edad, dije. Extraño al niño que jugaba en este mismo patio y me ayudaba a cocinar en esta cocina, pero ese Carter se perdió hace mucho tiempo. ¿Crees que alguna vez volverá? No lo sé, mi amor. La gente puede cambiar, pero tiene que querer cambiar, y tiene que estar dispuesta a aceptar las consecuencias de lo que hizo. Carter me había escrito 3 cartas desde la prisión. Había tirado las 3 sin abrir. No estaba listo para escuchar excusas o justificaciones. Tal vez algún día, pero no ahora. Vanessa había intentado contactarme a través de varios abogados, pidiendo visitas con Holly. Todas las solicitudes habían sido denegadas por el juez. La mujer que había estado dispuesta a drogar a una anciana para robarle su casa no era alguien en quien se pudiera confiar cerca de un niño. Esa noche, después de que Holly se quedara dormida, George y yo nos sentamos en el porche con nuestras tazas de té, tal como lo habíamos hecho durante décadas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber luchado?, me preguntó George. Nunca, respondí sin dudar. Si no hubiera luchado, ahora estaría en algún asilo, drogada y confundida mientras ellos vivían en nuestra casa, y Holly estaría creciendo con padres que le enseñaron que está bien lastimar a la familia por dinero. Eras muy valiente, Georgia. No fui valiente, reflexioné. Estaba aterrorizado. Pero a veces hacer lo correcto no tiene nada que ver con no tener miedo.
Tiene que ver con hacer lo que debe hacerse a pesar del miedo. George tomó mi mano, la misma mano que había tomado 45 años antes cuando nos casamos. ¿Qué crees que nos depara el futuro? Miré hacia la ventana de Holly donde una luz nocturna proyectaba suaves formas en las cortinas rosas. Creo que vamos a ver crecer a una niña extraordinaria. Vamos a enseñarle que la verdadera familia no se trata solo de sangre. Se trata de quien te ama incondicionalmente. Vamos a asegurarnos de que entienda que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. ¿Y nosotros? Vamos a envejecer juntos en la casa que construimos rodeados de amor verdadero. Vamos a ver a Holly graduarse, ir a la universidad, tal vez casarse algún día. Vamos a ser los abuelos que ella merece. Suena perfecto. No será perfecto, DY. Admití que habrá desafíos. Criar a un niño a nuestra edad no va a ser fácil. Habrá momentos difíciles en los que Holly extrañará a sus padres. Cuando ella haga preguntas, no sé cómo responder. Pero será real. Será honesto. Será amor verdadero. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario las palabras que resumían todo lo que había aprendido. Hoy se cumplen 6 meses desde que descubrí que mi hijo estaba dispuesto a destruir mi mente para robarme mi casa. 6 meses desde que entendí que la familia no siempre significa sangre y que el verdadero amor a veces requiere decisiones dolorosas. Mi nieta Holly me enseñó que el coraje no proviene del tamaño o la edad, sino del corazón. Me enseñó que hacer lo correcto es más importante que mantener una paz falsa. Me enseñó que a veces salvar a alguien requiere arriesgarlo todo. Carter tomó su decisión. Eligió el dinero sobre el amor, la codicia sobre la familia, la traición sobre la honestidad. Está viviendo con las consecuencias de esa decisión. También tomé mi decisión. Elegí luchar por mi dignidad, por mi hogar, por mi futuro. Elegí proteger a un niño inocente que tuvo el valor de protegerme primero. No me arrepiento de nada. Mañana me despertaré en mi propia cama en mi propia casa con la mente clara y el corazón en paz. Desayunaré con George y Holly. Ayudaré con la tarea. Trabajaré en el jardín. Viviré una vida simple pero honesta rodeado de amor verdadero. A los 66 años, aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Y lo más importante, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cerré el diario y miré al techo, escuchando los suaves sonidos de mi hogar. George respirando profundamente a mi lado, Holly tosiendo suavemente en su habitación, el reloj de la sala marcando las horas. Estos eran los sonidos de una familia real, de un hogar construido sobre el verdadero amor y el respeto mutuo. Por primera vez en meses, me dormí completamente en paz, sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad. Y al ganar esa batalla, no solo había salvado mi futuro, sino también el futuro de mi extraordinaria nieta. La justicia había llegado, y con ella, la verdadera felicidad.